En las mujeres a los 5 años recurre 20% y a los 10 años 40%, y en los hombres va a recurrir a los 5 años 40% y a los 10 años 60%. Los climas que tienen más calor, los trabajos donde se genera más calor, y cuando una persona hace deporte y no toma mucha agua, te generan eso. Cuando existen muchas sales o existe mucha cantidad de agua, hay una sobresaturación. La nucleación es de naturaleza proteica. Que consumen mucha cantidad de líquido y terminan formando. Entonces hay factores que todavía no entendemos perfectamente. Pero esto es lo que pasa, esa orina saturada termina formando estas estructuras que son estos cristales. Estos cristales pueden unirse alrededor de un núcleo que es de naturaleza proteica y terminan formando cálculos. Ya les he hablado de que hay sustancias que evitan la formación de estos cristales. Pues una vez que se forman estos cálculos, en general se forman en las papilas renales, como están viendo ahí, se terminan liberando y excretando por la vía urinaria. Los cálculos de fosfato de amonio y magnesio son coraliformes, como la imagen que está en rayos X. Y los cálculos de ácido úrico son los que frecuentan mucho aquí, son radiolúcidos, por lo tanto no se los puede visualizar con radiografía. El único cálculo que con tratamiento médico se puede diluir es el cálculo de ácido úrico. Al final, que no se lee bien es la cistina, que es el único aminoácido que también puede generar cálculos. Tienen una opacidad intermedia. La tomografía es el estudio de elección y nos permite ver la composición del cálculo. O sea, si es radiopaco, radiolúcido. Los cálculos, de acuerdo a su composición, tienen distintos tamaños, formas y consistencias. Aquí actúan los nervios abdominogenital mayor y abdominogenital menor. Paciente inquieto que no encuentra una posición que le calme el dolor. Lo que causa el dolor es la dilatación de la cápsula y un aumento de la peristalsis cuando está descendiendo el cálculo. Eso nos va a permitir entender por qué los pacientes que tienen cálculos en los cálices o en la pelvis renal que no están enclavados en la unión ureteropiélica son asintomáticos, porque estando en estas posiciones no va a haber un fenómeno de hiperperistalsis ni va a haber una posibilidad de que se distienda la cápsula. Entonces, estos cálculos calicilares y piélicos en general son asintomáticos. En la medida que los cálculos se enclavan en la vía urinaria y la obstruyen, va a distender la cápsula y va a producir lo que acabamos de ver, el cólico renal. Y en la medida que los cálculos van bajando hacia la vía, hacia la vejiga, van a empezar a ver una irradiación hacia la región genital y aparecen otros síntomas como molestias de almacenamiento en la vejiga. Están con tenesmo, con frecuencia aumentada, con nicturia, con un poco de urgencia. Entonces, cuando uno empieza a ver que estos pacientes tienen estos síntomas y está sospechando una litiasis, entonces uno puede presuponer que ese cálculo probablemente esté más en el uréter distal que en el uréter proximal. Algunos pacientes tienen taquicardia, diaforesis, hipertensión, secundario probablemente a cuadros de dolor. Lo primero es establecer el diagnóstico mediante el interrogatorio y un examen físico. Los antiespasmódicos no son tan recomendables porque van a relajar lo que son el uréter y va a impedir que el cálculo siga bajando. Urotac es una tomografía sin contraste. Los AINES, aparte de que te alivian el dolor, también disminuyen la filtración glomerular. Entonces, esto en relación a los AINES. Si no se resuelve, utilizamos medicamentos más fuertes como meperidina y morfina. Si encontramos macro o micro, nos acerca al diagnóstico. Si no contamos con los medios para sacar una tomografía, con una radiografía simple de abdomen podemos resolver. Este es el
problema de la radiografía cuando está lleno de gases. Los flebolitos son calcificaciones dentro de los vasos sanguíneos y esto nos puede hacer confundir con cálculos. Por eso se hace una urografía excretora para se puede hacer esto para ver si eso no es cálculo. Cuando es negro es hipoecogénico. Ahí estamos viendo una dilatación, una hidronefrosis. La ventaja de la tomografía es que puedes reconstruir y medir el tamaño exacto de la piedra. Bien evaluadas la densidad del cálculo. ¿Qué se mide la densidad para ver si podemos aplicar litrotripsia extracorpórea? Acá vamos a ir viendo un paciente con cálculo. Entonces, esto que estamos viendo acá es el hígado, este es el riñón del lado derecho, los pilares del diafragma, la aorta, y acá está empezando a aparecer el riñón del lado izquierdo, un riñón ya con daño, acá una piedra. Entonces, si volvemos un poco, ahí está la piedra, esta imagen que estamos viendo acá. Y si se fijan, es un riñón donde también vamos a encontrar otro cálculo pequeño, otro cálculo acá. Entonces, la otra cosa que podemos hacer con la tomografía es reconstruir. Y en la reconstrucción vamos a poder ver qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces, la tomografía es un examen que nos está permitiendo ver ese cálculo piélico, ese calicilar medio y estos dos calicilares inferiores. Entonces, la tomografía realmente te permite ver con esta calidad las piedras dentro de la vía urinaria. En general, la radiografía no se hace sin radiación ionizante, que es una ventaja, y detecta la hidronefrosis en forma fiable, ¿no? Esa es la ventaja. Pero tiene una baja sensibilidad, baja moderada, detecta entre el 24 y 57% de los calcos. Sus mediciones son inexactas. Es un problema cuando los pacientes son gordos. La tomografía tiene máxima precisión, detecta hidronefrosis en forma fiable, se pueden hacer mediciones precisas y planificar el tratamiento. Su desventaja es que hay un poco de radiación y en algunas ocasiones se necesita meter contraste iodado. Si miramos qué pasa con la radiografía simple, las mediciones son precisas y la localización del uréter, pero su sensibilidad es baja entre 29 y 60% y no detecta hidronefrosis y hay un poquito de radiación. Como todas las patologías hay que hacer diagnóstico diferencial, pero pocas patologías tienen tanto diagnóstico diferencial como el cólico renal. ¿Por qué? Porque transcurre por todo el retroperitoneo, el uréter, por lo tanto puede asemejar muchas patologías. Entonces, si está en el lado derecho, podrá ser una colecistitis, podrá ser un quiste de ovario si es una mujer, puede ser un embarazo ectópico, puede ser una orquitis, puede ser una epididimitis, puede ser un divertículo de Meckel. Entonces, tú tienes múltiples cosas. Si vas hacia arriba, también algunas veces neumonías se han caracterizado, los aneurismas de aorta, sobre todo en gente mayor, hay que hacer diagnóstico diferencial. Ha habido unos pacientes con infartos, hay problemas de páncreas, como las pancreatitis, los aneurismas, problemas infecciosos a nivel del riñón, dolores de tipo radicular. Entonces hay que ir mirando qué es lo que pasa con el paciente para establecer el diagnóstico de estos pacientes. Porque en muchos años. ¿A quiénes debemos hospitalizar? Esto es importante porque en muchos años he trabajado en la Caja Nacional y tú llegabas al día siguiente al hospital y todo cólico que llegaba, todo cólico que hospitalizaba, les decíamos no es necesario, pero los hospitalizaban siempre. Entonces lo primero que hay que hacer en la guardia, como dijimos, es tratar el cólico renal y los hospitaliza si a pesar de haber dejado un medicamento el paciente sigue con dolor. Si hay infección, sí hay que hospitalizarlo. El paciente que está en anuria o que tiene una insuficiencia renal o que es un paciente monorreno, definitivamente hay que dejarlo. El paciente podrá estar en anuria porque tiene un solo riñón, producto de que nació con uno o que le sacaron uno o que eventualmente nació con uno.
Entonces estos pacientes pueden tener. Pero otra alternativa es que el paciente tenga una litiasis bilateral, los dos cálculos. A veces vemos que pacientes que están recibiendo quimios, tienen hiperuricemia, forman cálculos de ácido úrico, entran. Entonces estos pacientes hay que hospitalizar. Niños, ancianos y embarazadas hay que hospitalizar. Si el paciente tiene patología asociada, es mejor hospitalizar. Entre ellas, la diabetes, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con insuficiencia renal. Si es un paciente cardiópata coronario, estos cuadros de dolor pueden desencadenar un infarto, entonces es mejor hospitalizar. ¿Qué probabilidades tienen los cálculos de salir? Definitivamente están en cuestión al tamaño. Si son cálculos de menos de 2 milímetros, pueden demorar hasta 8 días y solamente 3% necesitan algún procedimiento para sacarlos. Cuando están entre 4 y 6, demoran hasta 3 semanas y sale el 50%. Y la mayoría... ¿Qué probabilidades tienen los cálculos de salir? Definitivamente están en función al tamaño. Si son cálculos de menos de 2 milímetros, pueden demorar hasta 8 días y solamente 3% necesitan algún procedimiento para sacarlos. Entonces, en líneas generales, si hay que mirar si el cálculo es radiopaco o radiolúcido. Entonces, si es radiolúcido, asumes que este paciente tiene un cálculo de ácido úrico. Manejas el dolor, le das líquido y alcalinizas la orina. La idea es llegar a pHs con citrato de sodio y potasio que se deja, y es dejar el pH entre 6.5 y 7. Con eso se alcaliniza la orina, y alcalinizando la orina se logra a veces que se disuelvan estos cálculos y se eliminen. Si los cálculos son radiopacos, se deja tratamiento médico y se ve qué es lo que está pasando. Si son cálculos de menos de 4 milímetros, 5 milímetros, en general esos cálculos tienen más posibilidades de salir. Si son más de 5 milímetros, eventualmente mandas para que se haga una evaluación urinaria. Y si son menos de 5, a estos pacientes en general les das el tratamiento que les he ido comentando y el urólogo ya va a evaluar qué es lo que hacer. ¿Qué opción? ¿Qué opciones se tienen? Antes, cuando teníamos un cálculo como este, lo que hacíamos con estos pacientes era cirugía abierta. Hoy día, con este paciente tendríamos muchas opciones de cosas que hacer. O sea, yo pienso que hoy día hacer esto que es cirugía abierta no haríamos nunca, ¿no? Este paciente, probablemente la primera alternativa, dependiendo de la densidad, si es de menos de 2 centímetros esta piedra, litotripsia extracorpórea es una posibilidad. Otra posibilidad es hacer cirugía intrarrenal, que va subiendo con una ureteroscopia hasta el riñón y con un láser lo rompes. La otra alternativa es hacer una punción y hacer una nefrolitotomía percutánea. Y también tiene una opción este paciente de hacer una cirugía laparoscópica, una pielolitotomía por laparoscopía. Entonces, el mensaje es que hoy con litiasis tenemos que entender que los pacientes tienen tendencia a recurrir. Estos sitios donde nosotros hemos estado trabajando, si hemos puesto puntos, tienen más tendencia a estar estrechos, y estas zonas estrechas son las que eventualmente se van a convertir en lugares donde se tranquen las piedras. La litotripsia extracorpórea es una máquina. Esta máquina genera unas ondas de choque. Entonces, en general es una bujía. Esta bujía genera una chispa. Esta onda viaja en esta estructura cóncava. Entonces, una vez que sale esto por esta onda de choque, choque en una de estas paredes cóncavas y converge en un punto que en este caso sería el cálculo, que termina siendo el punto focal. Entonces, lo que termina siendo estas piedras que estamos viendo acá, las va a ir fragmentando hasta volverlas arena, que se van a eliminar. Entonces, acá les voy a mostrar un video de un poco cómo funciona esto. ¿Están oyendo el audio? ¿Sí o no? El audio del video no. ¿Perdón? El audio del video, si es que tiene audio y video, no. ¿No lo están oyendo? No sé cómo hacer esto, pero básicamente lo que les estaba mostrando es eso, ¿no? Y básicamente eso es lo que ocasiona. Entonces, las ondas estas de choque, este es el litotriptón, este es un arco en C que nos permite localizar los cálculos. Entonces tiene como una membrana, y esta membrana está llena de líquido, y ahí está la bujía. Entonces esta bujía genera estas ondas de choque. Estas ondas de choque viajan a través de las paredes, que en general, ustedes saben que la gran composición del cuerpo es líquido. Entonces llegan hasta los cálculos y fragmentan y destrozan. Antes hacíamos litotripsia extracorpórea de cálculos grandes, y a veces terminamos teniendo problemas. Hoy día se dice que son para cálculos de menos de 2 centímetros, que tienen densidades de entre 500 y 1000, 1100.
mayores densidades o cálculos más grandes, hoy no es lo mejor. Pero aquí se fijan, ha quedado una gran cantidad de cálculos rotos, acá hay un par de fragmentos que no se terminan de romper, y aquí el uréter tiene una calle de piedras, que a veces hay que entrar y hacer una ureteroscopía, porque los pacientes empiezan a tener dolor porque se obstruye esta arena y genera una calle de piedras. El procedimiento es la nefrolipotomía percutánea. Es un procedimiento donde nosotros hacemos una punción al riñón, dilatamos el trayecto, y una vez que hemos dilatado el trayecto del uréter, introducimos este equipo que es un nefroscopio y con eso empezamos a fragmentar las piedras. Entonces esto es como se ve en el momento del procedimiento, así se ven las piedras, y este es el nefroscopio. Y aquí hay una representación de lo mismo. Entonces ahí se va a hacer la punción. Entonces ahí se está haciendo la punción, se está metiendo una guía, se está dilatando el trayecto y posteriormente se va a meter en una cosa que se llama el Lamplats. Esto nos va a permitir meter el nefroscopio. Entonces una vez que entramos dentro del riñón, vemos la piedra con un láser o con un litotector neumático. Nosotros hacemos más litotripes con neumático que con láser. Vamos fragmentando la piedra y los fragmentos los vamos retirando. Los fragmentos más grandes vamos retirando. Se acaba el procedimiento. Probablemente el procedimiento que más hacemos es ureteroscopía, sobre todo esta que es la semirrígida, ¿no? Yo diría que la gran cantidad de procedimientos que hacemos por litiasis es esto. Pero hoy día los equipos, les voy a mostrar, han mejorado mucho estos nefroscopios, ureteroscopios flexibles digitales. Les voy a mostrar algunas imágenes. Entonces esto ha mejorado. Es la posición, como ponemos. Ese es el ureteroscopio. Entonces ahí estamos subiendo, ese es el cálculo. Entonces con una fibra de láser vamos fragmentando el cálculo. Yo les voy a mostrar un video en real para que ustedes vean. Así es como vemos el cálculo. Entonces este es un paciente con un cálculo grande en el uréter distal. Estamos haciendo acá, es con un láser de Olmio, lo vamos comiendo el cálculo, se va disolviendo. Esa cosa que se ve como blanco es el cálculo que se está disolviendo con el láser. Es una piedra bastante grande esta, pero antes estos pacientes terminaban en cirugía abierta. Hoy día lo estamos haciendo todo esto por neurología. Entonces aquí estamos viendo otro ejemplo de un cálculo del uréter distal. Ahí están viendo ustedes el cálculo en el uréter, lo que se está viendo acá. Entonces a estos pacientes les hacemos procedimientos hoy día de neurología, subimos hasta donde se encuentra la piedra y rompemos las piedras. Ahí tienen otro cálculo. Es una paciente que estaba con doble J y tenía ese cálculo grande del uréter, en el cártex inferior. Entonces hoy estos ureteroscopios digitales que tenemos son caros, ¿no? Más o menos nos cuesta usar una hora como $500, pero esta es la visión que tenemos y nos permite con láseres ir rompiendo las piedras y resolviendo los problemas. Entonces hoy esto es lo que tenemos como tecnología. Cada día tenemos mejor visualización y la otra cosa es que estos equipos tienen gran capacidad de deflectarse, vale decir, de doblarse en el segmento proximal, ¿no? O en el extremo distal, entonces nos permite acceder a los cálices que están en la parte inferior. Entonces, ayer, este es el paciente que me llegó el día anterior a la consulta. En la tarde estaba como medio decaída la paciente, tuvo un poco de fiebre y lo que hicimos con esta paciente fue hospitalizarla, iniciar el esquema antibióticos. Este era un cálculo que fue visto en otra institución. Tenía un cálculo en el cálice inferior y otro en el uréter proximal. Entonces, cuando entramos ayer al procedimiento, cuando hicimos ayer la ureteroscopía, lo que encontramos es pus dentro del riñón y estas placas de pus dentro del cáliz. Esto es un cáliz dentro del riñón. Entonces ayer tomé la decisión de suspender el procedimiento, de no continuar, porque estos cuadros de pus con estas placas de pus adheridas al urotelio, cuando tú metes presión para lavar, generan bacteremia y esta bacteremia condiciona cuadros de sepsis y a veces por continuar con el procedimiento terminas teniendo complicado a tu paciente, hace un cuadro de shock séptico y termina en unidades de cuidado intensivo. Las piedras hay que siempre tenerles respeto. Entonces esta señora tiene estas dos piedras grandes, esta que está en la pelvis renal y esta que está hoy en el cáliz superior. Entonces, ¿cuál es el plan? Tratarla con antibióticos. En unos días vamos a retirar este catéter doble J y vamos a subir y hacer una ureteroscopía y tratar de resolver el problema de estas dos piedras. Entonces esto es lo que debemos evitar, ¿no? A veces acá tienes un paciente que por una piedra que no se trató termina condicionando una gran hidronefrosis y pierde la función del riñón. Este es otro paciente con lo mismo. Miren esta piedra tan grande, y acá están viendo un riñón que prácticamente es un saco hidronefrótico, no tiene casi nada de parénquima cuando comparamos con este otro riñón. Entonces este paciente ha terminado en nefrectomía porque no se resolvió su problema en el momento adecuado, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que tener claro en el momento de valorar a estos pacientes. Para terminar, como comentarios, en general los pacientes, hay 4 cosas que pueden modificar para disminuir su incidencia de litiasis. Una de ellas es la ingesta de líquido.
lo que hay que recomendarles a los pacientes es que tomen líquido que les permita orinar más de 2,5 litros. O sea, el número clave es orinar más de 2,5 litros. Entonces esto no va a suceder si el paciente toma 1 litro. Los pacientes tienen que tomar alrededor de 3 litros para eliminar esta cantidad de pipí. Todo va a depender de qué hacen y dónde viven. Probablemente en Oruro van a tener que tomar los 2,5 litros y en Santa Cruz entre 3,5 litros y 4 porque uno suda. El otro tema es que uno no anda midiendo la orina, entonces a veces una cosa que ayuda es ir diciéndole al paciente que se fije el color de su orina y ver que la orina salga clara, es la otra condición. Y a veces ponerle un poco de, exprimirle una naranja o un limón a tu agua ayuda, porque el limón o la naranja tienen citrato y como hemos visto el citrato inhibe la cristalización. La segunda cosa es evitar los excesos proteicos, que esto es lo que nos encanta, sobre todo a los varones cuando vamos a las parrilladas. Por favor no me des papa ni ensalada porque me voy a llenar y comen 3 pedazos de carne de res, 2 de chancho, chorizo, chinchulines, ubre y tripa, ¿no? Entonces es una carga proteica enorme. Y si sobre eso le pones cerveza o vino, entonces generas mayor cantidad de purinas, esto genera ácido úrico. El ácido úrico es un motor de cálculos de ácido úrico, pero también las hiperuricosurias son causa de cálculos de calcio, que ya no tiene sentido que hablemos de eso, pero por aumento de la carga proteica, por la eliminación de purinas, puedes formar cálculos tanto de ácido úrico como cálculos de calcio. El otro tema tiene que ver con la ingesta de la sal. La sal favorece la excreción del calcio. Entonces, a los pacientes que forman piedras hay que recomendarles que no consuman demasiada cantidad de sal. Una cosa que me olvidaba comentarles, que no es lo mejor decirles a los pacientes que consuman bebidas gaseosas, es lo peor las bebidas gaseosas. En relación a la leche y los huevos, que son los que aportan calcio, es recomendarles a los pacientes que consuman en moderada cantidad. Lo peor es 0. A veces los pacientes te dicen, no doctor, me han prohibido y no consumo nada, y no es lo mejor. Hay que consumir pequeñas cantidades de calcio. Esto involucra un poco de leche, un poco de queso, un poco de yogur. No pueden tomarse una bolsa de yogur, una bolsa de leche. Huevos, pueden consumir 1 o 2 huevos a la semana no más. Todas estas recomendaciones evitan que los pacientes tengan complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta.